Como ya lo dijo Juan Adolfo, mi nombre es Olga Galindo, yo en este momento me desempeño en las funciones de la dirección de la Corporación Biocuenca. Pues agradezco mucho el espacio que nos han dado para presentar nuestra experiencia, que es algo así como que aciertos y desaciertos en realidad. A mí me gustó mucho la invitación porque es una oportunidad no solo para contar, sino para nosotros aprender. Entiendo que esto es como la finalización de un proceso de formación alrededor de los pagos por servicios ambientales, y pues que lo que quisieron fue como tener ya experiencias en territorio, y por eso pues digo que esto es un tema como de aciertos y desaciertos. Yo no soy para nada experta en los proyectos de pago por servicios ambientales, simplemente lo que hemos ido haciendo es como que recorrer un camino en ese sentido, y pues que nos ha permitido como llegar a algunas conclusiones. Por eso el propósito de nuestra intervención es como que poder brindar unos elementos prácticos para la implementación de instrumentos financieros para la gestión ambiental, es decir, no referirnos exclusivamente a PSA, si bien el centro de la presentación, digamos, está nuestro esquema de PSA de regulación y calidad hídrica. Como contenido, yo espero también ser muy rápida, pero si me estoy demorando mucho, pues me pueden ir dando alertas, porque yo creo que lo más importante es que podamos discutir y resolver pues como tantas inquietudes que ojalá surjan del proceso. Pero entonces tenemos como contenido, como unos antecedentes, considerando que esto es muy importante, y que nosotros hemos identificado como que hay un escenario que propició estos buenos resultados que nosotros hemos tenido en la implementación de nuestros instrumentos, y es precisamente pues antecedentes de pactos por la cuenca como modelo de gobernanza del territorio. Luego pues un poquito hablar de Vivocuenca como la organización operadora de este PSA y de otros instrumentos en el territorio. Aquí no voy a hacer mucho énfasis porque yo sé que ustedes ya lo vieron en lo relacionado con el marco normativo conceptual de los esquemas de pago por servicios ambientales. Simplemente como que en esa ruta que está planteada por la norma, nos vamos a detener en unos punticos específicos que para nosotros fueron neurálgicos en el momento del diseño. Luego hablamos del esquema como tal que estamos implementando, ahí sí ya refiriéndonos al PSA de regulación y calidad hídrica que tenemos en la cuenca, y finalizamos con unos elementos que nosotros, una lista que nosotros hemos ido y que cada que hacemos alguna presentación, como que vamos enriqueciendo como de los elementos que consideramos que son claves a tener en cuenta. Entonces, bueno, para no demorarnos mucho, esto simplemente que quisiera destacar acá, que esto es un proceso que no nace con Vivocuenca, ni mucho menos con el ejercicio del diseño del PSA, sino que es un proceso de gobernanza que se viene desarrollando en la cuenca de Río Chinchiná desde el año 2010, debido pues a una coyuntura que se presentó por temporadas invernales que normalmente nosotros tenemos en este territorio. Esta cuenca tiene una vulnerabilidad alta por sus condiciones físicas, y que además por unos modelos de ocupación que no necesariamente son los más adecuados, pues digamos que nos ponen en un nivel de vulnerabilidad, como les digo, bastante alto. Esto hace pues que tengamos unos impactos muy fuertes, y que esos impactos finalmente en el año 2010 hicieron que muchas empresas y entidades locales, nacionales e internacionales se unieran como en un propósito común, que llamamos en su momento entonces Pactos por la Cuenca Río Chinchiná, que tiene como un objetivo con una mirada a largo plazo, el año 2050, un objetivo básico que es generar alianzas a través de la generación de escenarios de diálogo para llegar a acuerdos. Que teníamos muchas entidades que hacen su trabajo muy bien hecho, pero desarticuladas, y lo que nosotros propiciamos a través de esto es un escenario de articulación, en donde el liderazgo no es exclusivo de alguna institución, sino que es más bien como de ese grupo de entidades. Esto se formalizó a través de un acuerdo marco en el año 2012, un acuerdo de voluntades que dice: yo como representante legal de tal entidad me comprometo a que las acciones que hago sobre el territorio, pues digamos que las voy a discutir y concertar en ciertos casos con otros actores o con otros sectores. Y eso, cuando pensamos en que vamos a sentar a sectores ambientales, sectores productivos, sectores económicos, pues eso va digamos que complejizándose, y para eso pues lo que tenemos es una serie de estrategias de transformación de conflictos, de generación, como les digo, de escenarios de diálogo. Digamos que este fue como nuestro punto de partida. Este acuerdo marco se firmó para 10 años,
finalizan en 2022, pero como les digo, con un escenario de largo plazo que es de 2050. Y a mitad de ese primer periodo, este escenario que ya daba unos resultados muy interesantes en términos de concertaciones, acuerdos, gestión de recursos, pues vimos que necesitaba de un instrumento que le diera un poco de sostenibilidad en el tiempo, de operatividad, de practicidad y de rigurosidad un poco como a través de una persona jurídica. Entonces aquí nació Vivo Cuenca como fondo de agua y se soporta como o se consolida como el instrumento financiero y operativo de la plataforma Pactos por la Cuenca. Y en el marco de ese diseño, pues nosotros desde el fondo de agua, pues nosotros ya definimos unas acciones que son, digamos, mucho más físicas en territorio, pero que recoge todas las actividades asociadas a la gestión y a la promoción del modelo de gobernanza en el territorio que se traía desde Pactos por la Cuenca. Entonces, Pactos obviamente no desaparece, sigue siendo como esa plataforma que hoy es reconocida como plataforma colaborativa para la gestión del agua por el Ministerio de Ambiente. Entonces sigue siendo como que ese escenario de discusión alrededor de los temas territoriales, con un énfasis obviamente muy fuerte en el tema ambiental, pero pues que se tratan, digamos, como todos los temas que generan en realidad pues el desarrollo sostenible, es decir, temas económicos, temas sociales y temas ambientales. Entonces allí empezamos a trabajar nosotros a partir de 2018 como fondo de agua, con una estructura, digamos, que ya mucho más clara, y tenemos una figura administrativa, es una persona jurídica, somos una entidad sin ánimo de lucro, corporación, y está conformada por unos aportantes constituyentes que son permanentes en el largo plazo, que son la CHEC, de Grupo PM, Aguas de Manizales, Corpo Caldas y demás, que es del Grupo Veolia. Estos son los aportantes que están permanentemente pues en el fondo, y unos aportantes temporales que obviamente varían y se van sumando año a año de acuerdo a actividades específicas, como TNT, el CIFEN, ABC, que es una organización, una ONG internacional que trae muchos recursos de fondos federales, universidades, está la Universidad Autónoma de Manizales, está la Universidad de Caldas, la Católica, la Universidad Nacional. Con ellos desarrollamos como todo nuestro soporte de necesidades de información y de línea base para nuestros esquemas de monitoreo. El ministerio como aliado y como por el reconocimiento como plataforma colaborativa, entonces tiene unas actividades específicas con nosotros. En este momento la alcaldía de Manizales, empresas como Efigas y otras empresas pues, que han estado haciendo aportes en el territorio. Nosotros funcionamos con 3 programas muy sencillos, que se basa este primer programa pues en el PONCA, y hay otro elemento que para nosotros es importante, y es que tanto la plataforma Pactos por la Cuenca como Vivo Cuenca, el instrumento financiero, se soporta como un instrumento que viabiliza la implementación del PONCA, o sea, el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, y esto, digamos que le da sostenibilidad a futuro de la herramienta como tal, porque nosotros finalmente lo que hacemos es buscar gestionar recursos en función del cumplimiento del PONCA, por lo menos de algunos de los programas del PONCA, obviamente no lo que tiene que ver con las normas, porque es responsabilidad de la autoridad ambiental, pero sí es la oportunidad de pasar un poco de esa imagen que tenemos de los PONCAs como responsabilidad exclusiva de la autoridad ambiental, a pasar a los PONCAs o otros instrumentos de ordenamiento ambiental en el territorio como responsabilidad de todos. Y entonces allí como todos los actores del territorio nos vamos volviendo como corresponsables en la implementación de estos instrumentos. Entonces tenemos este primer programa que se llama Estructura Ecológica para la Provisión de Servicios Ecosistémicos. Dentro de este programa hay un proyecto que se llama Fortalecimiento de la Estructura Ecológica, y aquí hacemos todo lo que tiene que ver con infraestructura verde. Restauración pasiva o restauración activa, reconversión de actividades productivas hacia la sostenibilidad, promoción de estrategias complementarias para la sostenibilidad, es decir, unas alternativas diferentes a las actividades que se están llevando a cabo,
todo lo que tiene que ver con la infraestructura verde, como les digo. Tenemos un segundo programa que se llama Compromiso Ciudadano Institucional con la Sostenibilidad del Territorio. Aquí tenemos dos proyectos, uno que se llama Fortalecimiento de Instancias de Participación para la Incidencia en Política Pública y la Generación de Capacidades y Compromiso en la Ciudadanía, de la ciudadanía. Aquí, ¿qué hacemos nosotros? Digamos que preparamos para que en un momento dado o a futuro todos los actores del territorio estén involucrados en los procesos territoriales, es decir, en este caso, digamos, en la posibilidad de ser corresponsables de la implementación, que no necesariamente es a través de poner recursos económicos. Los recursos vienen vía fondo de agua, pero aquí lo que en realidad se promueven son como las voluntades. Y tenemos un tercer programa que es Sostenibilidad de la Iniciativa o Sostenibilidad de Biocuenca, que tiene 3 proyectos, uno que es la gestión de los nuevos aportantes, esto digamos que tiene que ver es con la posibilidad de que nuevos actores se sumen a la iniciativa. El segundo, que se llama Gestión de Instrumentos Financieros para la Conservación, y eso está resaltadito porque justo esto es lo que, aquí es donde está nuestro proyecto de pago por servicios ambientales, que lo que nosotros hemos hecho desde el principio, incluso desde antes de ser instrumento, de tener Biocuenca como instrumento financiero, fue ir desarrollando como rutas metodológicas para la implementación de tantos instrumentos que ya hay diseñados, que no solo el PSA, es la posibilidad del traslado de carga, la extensión predial, la disminución del impuesto de rentas por donaciones ambientales, el 1% como tal, que no es solo destinado a los esquemas de pago por servicios ambientales, las transferencias del sector eléctrico, es decir, hay una cantidad de posibilidades para inversión ambiental que no hemos explorado, los créditos ambientales, los bonos, bueno, entonces lo que hemos tratado de hacer es como ir identificando cuáles de estos instrumentos pueden ser, digamos, útiles para nuestro ejercicio y no necesariamente porque le lleguen recursos a Biocuenca para las intervenciones que definimos, sino porque también son instrumentos que pueden actuar vía disminución de la intensidad de la actividad, como es decir, como por ejemplo el caso de la extensión del impuesto predial. Entonces, es digamos que un abono a nuestras intenciones en el territorio a través de la motivación para que haya más áreas de cobertura natural y ese tipo de cosas. Y por último tenemos dentro de este programa la generación de conocimiento, seguimiento, monitoreo, evaluación. Pues aquí lo que tenemos es todo nuestro marco monitoreo que de hecho pues está en diseño. Estamos implementándolos por módulos. Por ahora tenemos unos módulos ya en implementación, como es el caso pues del monitoreo hidroclimático, que hace parte como de la posibilidad de respuesta a cómo esto que nosotros estamos diciendo que podemos desarrollar en el territorio de una manera articulada, concertada, pues en realidad surte el impacto que nosotros queremos, que es en función de la recuperación o el mantenimiento de los servicios ecosistémicos del territorio. Bueno, aquí voy a pasar rápido porque esto ustedes ya lo vieron, el pago por servicios ambientales ya sabemos que es un incentivo económico que puede darse en dinero en especie y que reconocen los interesados en el servicio a los propietarios o poseedores, ocupantes, para que sigan realizando esas actividades de preservación o que implementen nuevas actividades para que tengamos una mayor cobertura. Ustedes esto lo Olga, conocen ya muy para bien. que estés Señor. tranquilita, tienes muy buen tiempo, así que no tienes que Ok. correr kilómetros por hora. ¿Listo? Estás a un Listo. tercio de tu tiempo, o sea que tranquila, Ajá. tómate Ok, lo dale. necesario. Ok, muchas gracias. Listo, entonces, bueno, aquí ya como les decía, pues ustedes ya en algún momento creo yo pues que vieron finalmente pues como todo este marco conceptual. Un poco, aquí me interesa como que podamos ver dentro de esto que está, esto pues lo determina el decreto 1007/2018 que propone pues la ruta metodológica para el diseño de un esquema de PSA. Y aquí esta figura en principio, porque me parece muy importante, porque la figura es tan compleja como fue poder aplicarla. Y para eso nosotros lo que tuvimos fue la posibilidad de apoyos de muchas instituciones y por eso yo les he hablado en principio de Pactos por la Cuenca como la plataforma que agrupa entidades, agrupa intenciones, articula proyectos, articula instrumentos, porque eso fue lo que nos dio la posibilidad de que nosotros pudiéramos a entidades como TNC, que nos acompañó en todo el diseño, financió todo el diseño del PSA, entidades como el DNP,
que escogió el territorio de la cuenca del río Chinchiná como un pilotaje, inicialmente como el pilotaje del COMPES de PSA, y que luego entonces siguió acompañando y nos ha seguido acompañando permanentemente en el diseño, ahorita en la implementación, y ahorita pues también asociado al proyecto tipo, que ahorita les hablo un poquito pues de ese ejercicio que se tiene desde DNP, que se basó un poco pues como en la experiencia que hemos tenido desde acá. Al ministerio, a la autoridad ambiental, digamos que aquí lo que logramos es como que la confluencia de una gran cantidad de actores que nos ayudaron a desarrollar esta información. Entonces aquí pues que para nosotros fue muy importante el tema de la focalización, de la selección de áreas, que se parte de la focalización de la capa del REA y del RUNAP. Esto es una capa que existe, yo me imagino que ustedes también ya en algún momento escucharon esto, es una capa que existe, que ya está desde el Ministerio de Ambiente, está ya, uno la puede consultar, pero nosotros lo que hicimos fue que hicimos como, bajamos la escala, esto está en una escala en 100.000, y nosotros somos una cuenca pequeña, necesitamos información mucho más detallada, entonces lo que hicimos fue coger la información del PONCA, la zonificación o la estructura ecológica de la cuenca, que ya estaba diseñada, el estudio semi-detallado del suelo, es decir, cogimos toda la información que había en el territorio e hicimos como un REA localizado, es decir, allí teníamos ya una primera capa que nos daba estas áreas potenciales para establecer, para diseñar el PSA, y ya allí entonces podíamos definir qué tipo de actividades podíamos desarrollar. Esto pues esta ruta, a partir de esta selección de las áreas potenciales para el PSA, digamos que se parten dos, una que tiene que ver con la estimación del valor del incentivo que se va a reconocer al propietario o al poseedor, y digamos ya la definición de las acciones, de las intervenciones que se van a desarrollar. Entonces por este lado pues nosotros, ustedes saben que tenemos dos vías dentro de la norma para estimar el costo de oportunidad. Una es vía el valor, digamos, del arrendamiento en la zona en donde esté el PSA, y la otra es el costo de oportunidad estimado a través de la caracterización de la actividad económica que predomina en el territorio. Para nosotros fue ganadería doble propósito. Nosotros estamos ubicados, la cuenca del río Chinchiná tiene un rango altitudinal que va desde los 800 hasta los 5.200, pero nuestro PSA está ubicado en la zona que por esta priorización se dio basándonos en nuestro sistema, en el servicio ecosistémico que nosotros definimos pagar, que es regulación y calidad hídrica. Entonces eso nos mandó obviamente a Cuenca Alta. Estamos más o menos desde los 2.600 hacia arriba, y bueno, no, obviamente no hasta los 5.200, porque pues allí ya no se pueden desarrollar intervenciones, pero sí más o menos hasta los 3.600, 3.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces allí empezamos a hacer, bueno, hicimos esa priorización, y ya montamos con lo que es la capa de predios, es decir, nosotros allí teníamos inicialmente unas zonas grandes de posible intervención, pero ya empezamos a tener en cuenta elementos que ya tienen que ver con lo socioeconómico. Entonces montamos la capa de predios, montamos ya la capa de uso y cobertura que nos permitiera identificar en dónde teníamos unas mejores posibilidades de, con la intervención que nosotros íbamos a hacer, pues poder mejorar la cobertura para mejorar el servicio ecosistémico. Es decir, si bien uno puede pagar el incentivo, lo puede pagar sobre áreas que ya están protegidas, nosotros decidimos pagarlo sobre áreas que se van a convertir, es decir, que pasan de un uso productivo a un uso de conservación. Con esto entonces digamos que eso se reduce un poco, porque es en donde tuviéramos esa mejor posibilidad. Entonces se iba reduciendo un poco como esa capa. Identificamos entonces unos núcleos iniciales de trabajo para planear las intervenciones, es decir, cuáles son las actividades que nosotros podemos desarrollar. Ahorita lo vemos en una diapositiva posterior. Y por este lado, pues como ya les dije, lo que tenemos es la estimación del costo de oportunidad. Todo esto entonces finaliza con la elaboración de los acuerdos, la propuesta de acuerdos de conservación o de acuerdos sobre los contratos de PSA que firmamos con cada uno de los propietarios, y con las intervenciones pues ya en físico que hacemos en cada uno de los predios que priorizamos. Bueno, esto también ya ustedes lo conocen, el tema pues asociado a la normatividad. Nosotros lo que hicimos fue que hicimos esa, como les conté, la focalización de áreas ecosistemas a través partiendo del REA y del RUNAP. Y
como resultado nosotros tuvimos 1049 predios que podrían ser objeto de implementación de PSA, distribuidos en 7 núcleos de intervención. Disculpen un segundito que se me va a descargar el computador, voy a ponerlo acá. Listo, mil gracias. Todavía tienes 10 minutos para tu Ok, exposición, Olga, para que perfecto. tú los Súper, súper. administres bien. Ok, listo. Bueno, entonces aquí obtuvimos esta base inicial, ¿cierto? Sobre los predios a trabajar. Esos son entonces esos núcleos de intervención que parten pues de esos 1049 predios que nos arrojan una posibilidad de hectáreas potenciales de 7651, de las cuales hay 6611 hectáreas en donde se podrían hacer actividades de acuerdo a la norma que son no de preservación, es decir, lo que está en cobertura natural, de restauración o de rehabilitación, ¿cierto? Y esto corresponde a estas 5.148 que ya están conservadas y que de hecho hacen parte de algunas de las áreas protegidas que están en el territorio, y 1.463 hectáreas objeto de restauración, por tanto, objeto de pago. Es decir, estas serían las que no solo restauraríamos, no solo las que restauramos, sino también sobre las que empezamos a pagar el incentivo económico en dinero. Y la posibilidad de hacer la tercera intervención de acuerdo a la norma, que son las actividades asociadas a uso sostenible, es de 1.040 hectáreas. Es decir, esto es como nuestro horizonte o nuestra meta a largo plazo, y sobre lo que nosotros estructuramos ya la propuesta, el presupuesto, y vamos avanzando en la medida en que vayamos teniendo pues como los recursos año a año, tanto desde los aportantes constituyentes y permanentes como de los aportantes adicionales. Este es donde empezamos a trabajar en este núcleo central. ¿Por qué empezamos allí? Porque es donde tenemos una mayor información, por tanto, una mejor posibilidad de aplicar el esquema de monitoreo, y poder identificar como los impactos en realidad que estamos teniendo sobre esos dos servicios ecotécnicos que son regulación y calidad hídrica. Estos entonces son los tipos de intervención que hacemos. En preservación, lo que hacemos es el aislamiento de esas coberturas en donde veamos que es necesario, es decir, por ejemplo, donde tengamos estas posibilidades de ingreso de ganado. Entonces aquí lo que hacemos es el aislamiento a través de cercos protectores. No pagamos sobre estas áreas, porque estas áreas están en conservación, y como les digo, lo que nos interesa es que sumemos, pero sí hacemos actividades que son para la preservación. Entonces hacemos pues el aislamiento con el cerco protector. Pues esto es una fotico de cómo es el cerco que hacemos. El otro tipo de intervención es la restauración. Esa restauración la hacemos en las áreas que se liberan. Entonces puede ser incluso en fajas protectoras o en bosques protectores que quisiéramos ampliar. Aquí, por ejemplo, entonces lo que tenemos es esto. Por ejemplo, este predio nos brinda la posibilidad de convertir este espaciocito que hay aquí en bosque protector. Entonces nosotros lo que hacemos es implementamos aquí a través del establecimiento de bosque, tratamos de ampliar en donde podamos en estas fajas, y si es necesario, pues cercamos, obviamente también para evitar pues el ingreso de ganado. Y eso obviamente pues mejora la conectividad. Y el tercer tipo de intervención, que es el que llamamos uso sostenible, que pueden ser establecimiento de barreras, cercos forrajeros, cercos vivos, pues allí lo que hacemos es que en esas zonas, este es el mismo predio, en estas zonas que no liberan para conservación, para uso de conservación, pero que obviamente sabemos que están ejerciendo un impacto muy fuerte sobre el territorio, pues lo que nosotros proponemos es el establecimiento de este tipo de herramientas de manejo de paisaje asociadas, pues dependiendo también pues como de la altura, y allí definimos entonces qué especies se pueden utilizar y cuál sería pues como el fin de la herramienta de manejo de paisaje que se implemente. Este es el resumen de los tipos de intervenciones que hacemos, intervenciones físicas, y sobre esto, sobre esas áreas que se liberan y cambian, nosotros hacemos un pago en dinero durante 4 años a partir de la firma de ese acuerdo de conservación. Cuando firmamos, hacemos la intervención física, a partir de eso empezamos a hacer los mantenimientos, y al año, cuando se cumple cada año, hacemos un pago que corresponde más o menos a 180.000 pesos por hectárea año.
cómo nosotros además acompañamos esta actividad, y para nosotros eso es súper importante, es que con todos los propietarios con los que trabajamos llevamos a cabo procesos de formación permanente, definimos y promovemos unas alternativas productivas sostenibles, de manera que tratamos de contribuir a que en el momento en que ya no paguemos el incentivo, el propietario esté primero tan convencido a través de procesos de formación, y segundo, con la posibilidad de que ese incentivo que deja de recibir lo pueda percibir por otras actividades. Entonces allí trabajamos en apicultura de conservación, en ganadería sostenible, en la parte más baja en café de conservación. Bueno, vamos que ahí lo que vamos es avanzando como en ese tipo de líneas, turismo de naturaleza, tenemos algunas rutas definidas que involucran a los propietarios que están a los sitios o predios que están involucrados en los proyectos que llevamos a cabo, de manera pues que se pueda, como les digo, como que ellos mejorar esa posibilidad de ingresos. Y estamos todo el tiempo haciendo como un acompañamiento técnico y social, casi que los técnicos y los profesionales en territorio se convierten en un actor muy fundamental para los propietarios, para los agregados, para las familias de los agregados, y digamos que allí también esto es muy importante para asegurar, para contribuir también a esa sostenibilidad en el momento en que dejemos de pagar el incentivo. Las características del incentivo: lo pagamos anual durante 4 años, se hace previa verificación de que se estén cumpliendo los compromisos y que obviamente las herramientas permanezcan. Ya les había dicho, solo se reconocen por las áreas que se restauren, el incentivo en dinero, por las áreas que se restauren. Se cuenta con la asistencia permanente durante los 5 años de relación. Y pues hay unas condiciones que también pues parten un poco de la norma: no haber transformado las coberturas en los últimos 3 años, que haya sido seleccionado obviamente en el ejercicio de priorización, o sea, no nos vamos a cualquier predio. Tratamos de que si son predios de más de 200 hectáreas, pues que tengamos un mínimo de áreas liberadas. Eso no es tan fácil en realidad, pero así como tenemos predios en donde logramos unas áreas de liberación de 200, 300 hectáreas sobre un predio de 500, también hay áreas hay predios que tenemos 1 o 2 hectáreas liberadas, y que puede ser un predio de 100, de 200 hectáreas. Entonces digamos que eso no es tan fácil, pero que tratamos de mantener eso porque eso optimiza el recurso. Y pues también tratamos de que mínimo tengamos 1 hectárea de restauración para poder hacer las intervenciones. Eso pues casi no, eso lo hemos logrado pues hasta ahorita en las negociaciones que hemos venido haciendo. Por último, hay una serie, es como esa listica que yo les mencionaba en principio, como que, ojo, esto tiene que ser súper clave en el diseño. Y pues primero, que nosotros estamos muy claros en que el esquema de pago por servicios ambientales no puede ser el único instrumento que se aplique en el territorio. Debe haber otros instrumentos financieros para armar, debe haber otras estrategias como la compra de predios, porque todo esto finalmente tiene que ser muy complementario. La gestión predial es un elemento fundamental, y allí tiene mucho que ver el equipo que trabaja en la implementación de este esquema, que lo conozcan, que genere confianza. Eso es muy importante, mucho más cuando estamos trabajando, en la mayoría de los predios que trabajamos es ganadería, y pues allí digamos que los ganaderos tienen, obviamente, cada sector, digamos, tiene pues unas particularidades y hay que conocerlas muy bien. Es muy importante que se tengan estrategias complementarias, como les decía, porque esto es lo que puede contribuir a que en el momento en que ya no tengamos la posibilidad de pagar el incentivo en dinero, pues no tengamos un retroceso en esas actividades que se han implementado. La claridad en las condiciones, esto es fundamental, y todo esto queda consignado en un acuerdo, un contrato de PSA que nosotros hacemos con los propietarios, y eso no solo obliga a ellos, sino que nos obliga a nosotros a cumplir con esos pagos, con los mantenimientos. Y allí digamos que hay un elemento que yo destaco de esta posibilidad de que tengamos a Biocuenca como operador de este PSA. Las fuentes que nosotros usamos para hacer para implementar este proyecto, pues son diversas, ¿cierto? Pero las más importantes para nosotros son las que provienen de los municipios, es decir, del 1%, que ustedes saben que puede ser destinado a 3 tipos de actividades, y uno es los proyectos de pago por servicios ambientales. Pero eso viene de los municipios, y un municipio lo que puede hacer es adquirir un compromiso
a un año, porque no puede el municipio directamente firmar con un propietario, por ejemplo, y comprometerse a que le va a pagar durante 4, 5 años, 6 años, los años que sea un incentivo económico en dinero, eso tendría que autorizarse vía consejo municipal. Entonces, el acuerdo, el arreglo que nosotros tenemos con los municipios es, ustedes nos dan anualmente lo que quieran de su 1%, nosotros lo aplicamos en nuestro proyecto de pago por servicios ambientales, es decir, hacemos todas las obras y Vivo Cuenca con los recursos de Vivo Cuenca se compromete a hacer el pago del incentivo económico en dinero durante los 4 años. Esto digamos que para nosotros es fundamental y de hecho pues ha sido gran parte pues como el elemento que ha aportado pues a la posibilidad de lograr estas negociaciones con los propietarios. Lo que ya les hablaba de la complementariedad es súper importante, la estimación del costo de oportunidad, hay que tener mucho cuidado con esto porque esto tiene que basarse pues en una información muy veraz, tenemos que hacer encuestas en territorio, porque pues sucede que cuando uno da el costo de oportunidad, pues le dicen a uno como así, eso es muy bajito, no sé qué, y allí es muy importante pues como que se explique cuál fue la ruta para determinarlo, pero además que tampoco se tengan unos costos, un valor del incentivo muy alto, porque pues eso también tiene mucho que ver en que se vuelva un incentivo perverso. Para nosotros ha Olga, sido fundamental, señor. ¿Sí disculpa, terminé? ahora sí para avisarte que ya puedes, vas cerrando y seguramente en la ronda de preguntas vas a tener Sí, muchas cosas esta... que ampliar. Listo, esta es mi última diapositiva. Entonces, termino pues como Redondea ahí. redondea tu exposición y ya, Dale, listo. listo. Entonces, bueno, para nosotros ha sido súper importante la posibilidad de planificar el PSA bajo la unidad de cuenca hidrográfica. El tema monitoreo es fundamental, eso se tiene que tener muy claro desde el principio, ese marco, esa definición de los indicadores, porque nosotros tenemos que demostrar que en realidad funciona, que estamos mejorando ese servicio ecosistémico. Estos requerimientos en el proceso de diseño pues son muy altos y para eso pues afortunadamente en este momento hay un proyecto tipo del DNP, que es la posibilidad de que los municipios casi que copien, ya cambiando como los elementos, pues las particularidades del territorio, pero está diseñado el proyecto y así se puede acceder a recursos de regalías para el diseño y obviamente para la implementación. Nunca el 1% de los municipios va a ser suficiente para implementar un esquema de pago por servicios ambientales. Y por último, que para nosotros ha sido, digamos, que un elemento también que nos ha ayudado mucho, pues, como a los logros que hemos tenido, es que tenemos un esquema de gobernanza que lo soporta. Y cuando hay un esquema de gobernanza, pues entonces hay claridad, hay confianza, que además viene de un proceso de hace muchos años, entonces se ha permitido como que generar en el territorio ese reconocimiento y ese posicionamiento del esquema para que no haya, digamos, como les digo, pues como mucha desconfianza para este tipo de ejercicios que comprometen dineros, que además adquieren compromisos, entonces allí pues es muy importante todo lo que tiene que ver con la transparencia, bueno, este tipo de cosas. Con esto pues yo termino mi presentación y pues, no sé si ya Muchas hay algunas gracias. preguntas y nada, gracias a ustedes.